famoso tema del hijo de Beto Velar. Lo que trató de justificarse casi ingenuamente terminó en un escándalo prácticamente, Rolando, porque reveló un modo operandi que todos conocemos, pero que cuando se hace evidente irrita mucho a la gente. Finalmente renunció Alejandro, o Ale, como le llama a su papá, a ese cargo. Trato a Púa y le decían. Sí. O trato a Púa Junior. De todas maneras también nos queda bien claro lo siguiente, porque el presidente de la Cámara de Diputados es el que le renovó el contrato realmente. Sí. Muchos decían, ¿por qué van sobre el chico si en realidad hay una responsabilidad política superior, incluso una posibilidad de tráfico de influencias? Y después esto se añadió al caso de la hija del vicepresidente de la República. Exacto. Decía ayer cuando presentaba su nota de renuncia, porque en la semana cuando el senador Silvio Velar trató de defender a su hijo, terminó embarrándose más porque terminó sus declaraciones apuntando hacia docentes del interior, hacia estudiantes que están en el interior, y eso generó paralelamente una indignación enorme. Y ayer llamaba la atención porque en esa conferencia de prensa Silvio Velar había dicho que La Torre le llamó y que le comentó que su hijo iba a ser contratado y todo más. Pero ayer Alejandro, cuando se estaba retirando ya de la Cámara de Diputados, le agradeció a su papá y le dio gracias por haberle dado la oportunidad de tener un trabajo en ese lugar. Otra vez. Claro, por lo tanto, se deduce que Silvio Velar sabía que era lo obvio que él estaba trabajando en ese lugar y que de alguna manera lo puso allí. Eso es lo que se deduce, al menos de lo que decía este joven cuando presentaba su renuncia. Finalmente se salió él, visto que el contrato se renovó en junio pasado. No tenía declaración jurada. ¿Ah? No tenía declaración jurada, dijeron. No sé. Pero lo que visto es que en junio fenecía su contrato, se renovó, esto ya en la época de La Torre, quien incluso hizo un tuit para decir que ya había sido contratado en la administración anterior, pero alguien pues le firmó la renovación del contrato y en este caso fue él. Lo mismo ocurre con el comisionamiento de la hija del vicepresidente de la República. Exacto, de Montserrat Aliana. Donde se pasa de un 6 a un 18 millones de guaraníes. Eso es lo que da aumento y no más. En realidad es todo modo de operandi. A mí me parece interesante que estos casos se revelen, pero es un buen momento para repasar toda la plantilla del funcionariado público. Y vamos a encontrar cosas realmente sorprendentes, de familias completas, no solamente la de Velar, enquistadas en aparato público, inclusive política de la oposición. Sí. Vamos a encontrar colegas periodistas también que han colocado a toda su parentela. Ojo, que la hipocresía puede ser grande con este caso, no estoy defendiendo, y la hija del vicepresidente, pero en realidad hay un concepto en el Paraguay de que el Estado pertenece a ciertos sectores. Porque uno dice, este chico, seguramente que bien formado, igual que cualquier otro, podría probar en los bancos privados, en la actividad privada. ¿Por qué no usar esa educación top? Claro, pero justamente para concursar, como cualquier otro, en el sector privado, no en el Estado de vuelta. A ver, hay también una cultura de que si yo tengo un vecino, un amigo, un hermano, un tío en la función pública, me tiene que conseguir trabajo. Sí. Ese es el criterio de muchísimos operadores políticos que hacen eso. Ahora, ¿qué es lo que indignó a nivel, en todos los niveles? Porque fue criticado inclusive por la gente de su partido. Es eso que dijo de que no es la culpa de él de que haya tenido una educación top y que el resto haya sido producto de docentes mediocres. Eso fue muy terrible. O sea, ser campesino es ser mediocre. Sí, porque y él proviene de esa raíz. Y ahí hay una situación hasta, si se quiere, ridícula, de negación de la procedencia, de las raíces, que es muy terrible. Uno tiene que leer un poco Casaxia, Rodabasto y compañía, y ya vas a ver que siempre en Paraguay hubo ese problema. El desclasado, el que vino desde muy abajo y una vez que está arriba ya no se acuerda más de sus orígenes. Eso está en la literatura paraguaya, está en la sociología paraguaya. Está en el... Pocas veces se ve nomás y se escucha tan explícitamente. Quizás fue un exceso, una verborragia. Y atender lo más terrible. Yo escribí sobre el tema esta semana. Esa es la base política electoral del Partido Colorado. El que vota por el Partido Colorado es el chico que se forma en Tembiaponá, que se forma en las compañías con los maestros rurales. O sea, se pateó la propia olla.
Eso es lo grave. Sí. Pero no solamente, disculpa Rolando, y para ir cerrando nomás esa parte, lo que era, o sea, lo indignante fue no solamente lo verbal de Ovelar, sino también el lenguaje visual. Era despectivo la cara de Ovelar cuando decía, no tiene la culpa de haber ido a un colegio top. Y el rostro que él ponía era de desprecio. O sea, ustedes son una manga de pobres y mi hijo tiene buena educación. Así es. Decía el senador Basilio Núñez, argumentando o justificando lo de la hija de Aliana, que ella trabajó durante la campaña política y que corresponde que esté en ese lugar. Decía con relación a ese caso particular. No sé si tenemos lo de Alejandro, vamos a compartir lo que decía ayer cuando salía de la Cámara de Diputados, y después voy a mencionar algo más también con relación a esto, porque no solamente este chico, el hijo de Ovelar, quizás esto tuvo una proporción mayor por las declaraciones de Beto y por lo que había dicho, porque recordemos que quedan todavía muchísimos parientes dentro de la Cámara de Diputados, en el Senado, también esposas, hijos, sobrinos, que también están en la misma situación. Pero vamos a escuchar lo que decía Alejandro ayer cuando presentaba su nota de renuncia. Yo vine en el horario correspondiente, me tomé un poco de tiempo para reflexionar porque creo que es un momento muy importante. Me encargué de redactar mi nota de renuncia, atendiendo a la situación que está pasando. Conversé el día de ayer con mi padre, a él lo noté muy afligido y por el cariño que le tengo a él, realmente hoy presento mi renuncia. Agradezco mucho que se me haya podido dar la oportunidad de trabajar primeramente como ordenanza y posteriormente ser vinculado dentro de la Cámara de Diputados, siendo esta vinculación en una administración que ni siquiera era afín a la línea política de mi padre. Yo soy un joven con un futuro por delante, pienso formarme para poder seguir adelante y realmente le agradezco a mi padre que me haya dado esta oportunidad, me haya dado la libertad de tomar esta decisión. Me encargué de poder dar esta renuncia debido a la situación que se dio. Muchas gracias. Ahí está lo que decía Alejandro Ovelar. Ayer se le consultaba en Pilar al vicepresidente de la República, Pedro Aliana, el caso de su hija específicamente y por supuesto la contratación también del hijo de Silvio Ovelar. Él no opinó tanto con relación al tema de su hija, terminó de alguna manera también lamentando las expresiones de su correligionario y de alguna manera tratando de desviar la situación y mencionando de que el que debe dar la explicación en este caso es el presidente de la Cámara de Diputados, Raúl Latorre, porque allí se dio la contratación y dijo para eso también está la ley de acceso a la información pública, como tratando de desviar la cuestión. También el presidente de la República, Santiago Peña, se le consultó esta semana sobre este caso en particular y los otros, y decía él que hay un proyecto que ya fue elaborado durante la administración de Mario Abdo Benítez, que quedó allí y que no llegó a prosperar y que van a reimpulsar esto para que en marzo del 2024, cuando arranque el periodo parlamentario, se pueda analizar y estudiar, aunque advirtió Santiago Peña que seguramente se va a dar de vuelta incidentes y va a haber sector que no va a aceptar la posibilidad de que pueda haber un reglamento que regule o que controle el ingreso de parientes a la función pública. Este es un problema sistémico y tiene que ser abordado de manera sistémica. ¿Cómo se soluciona esto? Con una ley que establezca los criterios de ingreso, de permanencia y de salida. La ley del servicio civil. Hay una ley que fue planteada ya en el gobierno pasado que no tuvo ningún tratamiento. Nosotros hemos establecido que queremos que se pueda discutir el próximo año al inicio del periodo legislativo. Esto es lo que va a permitir tener reglas claras. La ciudadanía, claro que puede tener todo el derecho de indignarse, de ver que lastimosamente no llegan realmente las personas que se merecen, sino las que tienen algún tipo de conexión, porque las reglas realmente hoy son bastante difusas, no son claras cuáles son las reglas. La idea es que el próximo año, a partir del 1 de marzo, se pueda discutir una ley amplia, general, de reglas que rijan al funcionariado público. Ingreso, permanencia y salida. Yo creo que esto, de vuelta, no lo podemos abordar anecdóticamente sobre un caso,
sino que lo tenemos que abordar de manera amplia, ¿verdad? Y les digo esto porque nos va a pasar y les aseguro, les garantizo que el próximo año, cuando se analice la ley del funcionariado público, pueden haber algunos grupos, colectivos, sindicales, que no estén de acuerdo, y la prensa muchas veces va a decir, va a tratar de darle realce a esa manifestación, cuando hoy está reclamando que haya esas reglas. Y me refiero en particular a lo que fue la ley que creó la Superintendencia de Fondos de Pensión, ¿verdad? Bueno, aparentemente el presidente no está bien informado en cuanto a que hay una ley antinepotismo, que ya está vigente. Todo lo que pasamos por la función pública, enseguida nos traen esto los asesores jurídicos y nos muestran. Entonces nos dicen, mire señor, hay que hacer un dictamen, inclusive si usted va a contratar a un pariente para ver qué grado de consanguinidad hay. Esto lo sabe todo el mundo. Me parece raro que el presidente no haya tenido esa información de parte de los asesores. Claro que ya está legislado el tema, no hace falta un nuevo acuerdo para saber si puede contratar o no a tu hijo o puede traficar influencia para que tu hijo sea contratado en una empresa pública o una repartición del Estado. Esto lo sabe cualquiera, y más todavía un legislador, Rolando. Por Dios, tampoco no hagamos pasar a la gente por tonta, ¿no? Claro, y por sobre todas las cosas no es nada nuevo tampoco esto, Mario. Se van renovando nomás las caras, porque vemos gente nueva que entra, le mete a su esposa, le mete a su... Esto ya viene también de hace un tiempo, no sé si vos te recordás cuando fue un escándalo, no sé hace cuánto tiempo esto, pero recuerdo que fue un escándalo, que scratches en restaurantes, en todos lados, cuando algunos legisladores fueron descubiertos que le metía también a sus familiares y otros incluso hasta a sus caseros le pagaban con la plata pública. Claro. ¿Y cómo se llama la hija de Perla también? ¿Te acuerdas? Exacto, Perla Vázquez, el caso de Ibáñez, ¿te acuerdas que los caseros de oro? Bueno, tuvimos una época y después primero que se calmó y los muchachos volvieron otra vez con todo, ¿no? Sí, pero es una práctica muy extendida porque hay un concepto de que el Estado es propiedad de ellos. Eso es lo que hay que erradicar definitivamente. Y eso está legislado, pero no se obedece, es letra muerta. Sí. Entonces habrá que buscar otro mecanismo, ¿no? Lastimosamente, fue muy duro para la gente. De hecho, los diarios publicaron profusamente, porque eso es información pública también, claro, la larga lista de los parientes de Ovelar en la función pública. Podemos ver los más nombres. O menos, 300 millones de guaraníes al mes le cuesta al Estado. Sí. Eso, pero estaba viendo algunos también del opositor, Mario, en un caso que voy a checar después ahora eso, pero 2.600 millones le cuesta al Estado más o menos, ¿eh? Imagínate, pues, hay muchos, hay otros que tienen muchísimo por los salarios. Es claro, mes, ¿verdad? ¿Ah? Mes. Ahí de vuelta hay que ver caso por caso, porque Ovelar, que también es muy hábil, dice, no, mi señora hace rato ya estaba en esta función, inclusive antes de ser mi señora. Hay casos así, eso también es cierto, pero en muchos casos es evidente que hubo una influencia y que sobre todo hubo un avance, un progreso en la remuneración muy significativo. O sea, pasar de 6 a 18 millones es un salto cuantitativo brutal. Exacto. No sé en qué trabajo privado uno aumenta ese porcentaje cuando trabaja 10 años, 20 años. Es que no sé si llegaste a ver esta semana también el caso de Raúl Latorre, el que estaba anteriormente ganando 2.800.000 y después pasó allá cerca de 30 millones más o menos. Sí, el secretario. El secretario. Sí, la diferencia es abismal en comparación a lo que ganaba y lo que está ganando ahora. Bueno, y hubo de todo, desde memes hasta canciones dedicadas justamente villancico de Navidad. El talento de Albert que le hizo a Ovelar y también le hizo a la familia Liana. Ah, le hizo también. Sí, hay también el de Liana, le voy a pasar después. Pero el de Ovelar fue el hit del momento. Sí. Es porque tiene tonada de cántico o villancico de Navidad, más que nunca apropiado. ¿Podemos escuchar una partecita? Queremos cantar, hay que festejar, tenemos champán, tenemos caviar, somos el clan de Beto Velar. Pequeña empezó, rápido creció, superávit feroz que brindamos hoy. ¡Viva nuestra empresa familiar! Facturamos millones que los pagan los demás. No tenemos ni que concursar.
gozar. Esto es Estrato Apuá. Y hoy gracias al pueblo que a Beto eligió, podemos cantar, podemos brindar, crece nuestra empresa familiar. Vivimos del Estado, succionamos sin parar y queremos muchos rubros más, que se jodan los demás. Por eso, hoy gracias al pueblo que a Beto eligió, podemos cantar, podemos brindar por la gran familia. Apuá. No, Albert tiene mucho talento para esto y muchos decían, ¿no? Es Albert con un grupo nuevo que él está manejando en sus programas de radio que hacen a MFM y siempre muy ingenioso. Y bueno. El doctor Albert. El doctor Albert. No tendrían que enojarse ni siquiera los receptores de este mensaje porque el humor, el sarcasmo, la sátira forma parte de las pocas formas que la gente tiene de por lo menos expresarse. Pero te puedo asegurar que tiramos esa parte, no tiene la culpa de ir a un colegio top y que le pongas otra vez ahí que del tema de escuelas mediocres del interior, va a volver a ser tendencia, Tatapuá. Bueno, y también fue una semana de mucha inspiración y escuchen esta canción que también recoge un sonido retro, digamos, para el caso Aliana. Aliana, la hija de Pedro Aliana, ella entró por la ventana, gana 18 niños, Aliana cumplió su promesa, Aliana, lo dijeron en campaña y ahora ya están mejor. Bueno, a ver, como conocemos algo de música retro, este se basó en Mariana, Dulce y Querida Mariana, una canción muy popular en los años 70. Va escogiendo así esos sonidos, Albert, y genera estos chistes musicales que, reitero, son la forma en que el gracejo popular trata de expresar por lo menos su indignación. Coordinadora de liquidaciones. Sí. Es ella. Hoy, de los mejores memes que he visto, decía, vieron lo que lograron, ahora se quedó el Parlamento sin fotocopias. No. Porque era la función